Dado la invitación a nuestro primer seminario del año. Gracias, Gianni, por organizarlos. Bienvenidos y bienvenidas todos a este evento de los miércoles a la mañana. Bien, quiero hablarles muy brevemente de Omar, lo cual es difícil porque tiene una carrera increíble, es un colega fenomenal. Estoy muy feliz de que venga él a inaugurar porque es un hermano de ciencia. Omar, y la verdad que lo quiero muchísimo, aunque sea hincha de Independiente. Pero bueno, de todas maneras. Está muy bien, está muy bien. Pues voy a Soy hacer hincha de Independiente. una breve reseña. Omar es un gran colega, es un excelentísimo científico. Recibió su licenciatura en química en 1999 y su doctorado en 2004 por Universidad de La Plata. Trabajó en Cambridge entre 2004 y 2007, en el grupo de Hooke y con el grupo de Knoll en Mainz entre 2007 y 2009. Aprendió todas las artes de la materia blanda, trabajando muchísimo con polímero, con síntesis, con deposición, con una serie de tecnologías y de técnicas, con patterning, con temas súper interesantes para todo lo que es química polimérica, química superficial, autoensamblado. Luego ingresó directamente como investigador adjunto a CONICET. Hoy día es investigador principal. Creo, Omar, que fuiste repatriado también dentro de los programas estratégicos, ¿verdad? ¿Es así? Sí, De señor, los PAE, efectivamente. Los exactamente. PAE. Volví con los PAE. Los famosos PAE. Exacto, bueno, pero este salió bien. Así que bueno, Un eh, día tendríamos que hacer como un blog o un canal de YouTube de contamos anécdotas. eso Hacemos hacer un programa de televisión solamente de anécdotas. nos debemos Tipo las anécdotas de nuestra programa de lucha contra cable. la burocracia. Exactamente. ¿Te acuerdas que un día volviendo de Mar del Plata charlamos de hacer un programa juntos contando anécdotas? Por ahí nos Ay, interesa solamente a nosotros, pero por ahí hay mucha más gente interesada. hay que escribir ese libro. Bueno, hoy en día dirige su grupo de investigación que se ha expandido muchísimo, ha desarrollado partnerships con la Sociedad Max Planck, con el Instituto Austríaco de Nanotecnología, participa y anima sobre todo, no es que solo participa, proyectos internacionales, ha hecho es un experto realmente de renombre internacional en el campo de materia blanda, con más de 200 publicaciones, un impacto impresionante de un índice H visto rápidamente de 48. Dirigió o dirige 13 tesis doctorales, muchísimos postdoc, 8 investigadores. Entre ellos, por ejemplo, hemos tenido mucha hermandad porque Cintia Contreras, Annette Brunsen han pasado por los dos grupos, por ejemplo. Diego Pallarola ha tenido una formación muy intensa como postdoc y como investigador asistente también con Omar. Y quiero resaltar esto porque no solamente de las publicaciones, de las conferencias, de los premios Vive Uno, sino que lo importante es que Omar supo construir un espacio donde antes no existía esa ciencia, ahora existe gracias a Omar, a la formación de recursos humanos que ha hecho, a traer temas interesantes, a explorarlos de manera creativa, porque eso es lo importante en la ciencia. No solo los números, no solo el número de paper, que se sacaste en la tapa, sino la capacidad de construir una comunidad y la capacidad también de habilitar a investigadores jóvenes a desarrollar temas nuevos. Y eso también es muy importante. En el grupo de Omar hoy en día trabajan muchos investigadores asistentes, investigadores que están empezando sus carreras. Él los ha cobijado, él los ha llevado adelante y los ha hecho desarrollar líneas propias. Y eso es sumamente importante en un científico de alto calibre. Bueno, quiero terminar con algo muy interesante que está haciendo. En el último año de pandemia, Omar estuvo también detrás de las bambalinas, digamos, de la empresa Gisens, que está haciendo temas muy interesantes de sensado, por ejemplo, aplicados al COVID, pero también a otras aplicaciones usando transistores, FET, de nanotubos de grafenos, etcétera. Eso ha sido muy interesante. Es muy divertida la empresa Gisens, tienen que seguirla porque está buenísimo. Y también ha sido uno de los impulsores de la formulación de una vacuna desde la Universidad Nacional de La Plata, que ha tenido mucha difusión. Bueno, es editor de la revista Jax Gold, recientemente creada. Obtuvo muchísimos premios de la Academia Nacional de Ciencias, de la Fundación CONEX, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
el premio Husserl en química en 2012 y en 2020 ganó el George Foster Award, que es un premio muy importante otorgado por la Fundación Humboldt. En suma, eh, quiero, podríamos hablar todo el día. Además, Omar es muy divertido, es una persona con quien es un gusto y un placer trabajar porque tiene un humor excelente, tiene un poco esa cuestión de bernalés de nacimiento y de conurbanense. Es fantástico trabajar con él, estoy muy contento de que haya venido. Es un orgullo trabajar con vos por más de 10 años ahora. Así que bueno, los dejo con él y seguramente nos va a deleitar con una super charla. Así que Omar, adelante, el espacio de Zoom es tuyo. Bueno, Galo, muchísimas gracias por esta presentación. Me siento muy halagado. Sabes que lo mucho que te quiero y te admiro. Y sabes que, bueno, estamos hermanados en muchísimos planos. Y eso es algo que me hace bien, me reconforta. También me reconforta mucho todos los puentes que hay entre ambos grupos, en el sentido del cual a veces tenemos la visión de que los grupos de alguna manera se manejan como islas dentro de un sistema, y creo que tanto el laboratorio de ustedes como el nuestro ha demostrado experimentalmente en cierta disciplina, por decirlo de algún modo, que es esto de la materia blanda, la ciencia de materiales, de que dos laboratorios con espíritu de pujanza pueden trabajar juntos en pos de diferentes objetivos. Después, bueno, eh, la vida, la burocracia, etcétera, etcétera, a veces actúa como agente ralentizador de toda esa sinergia, pero bueno, creo que es un lindo momento para de alguna manera redinamizar esto. Así que bueno, ya después charlaremos bien, porque siempre es muy grato para mí poder hablar de ciencia con vos y de la vida, porque tenemos una visión, ya estoy editorializando, tenemos una visión de que a veces una persona que no piensa 100% como yo es el enemigo. Y eso lamentablemente, para mí, desde el punto de vista humildemente, es un error gravísimo. Nosotros, fíjate, vos arrancaste diciendo este tipo de independiente, y sí, soy del Rojo y vos sos de Boca. Boca es un equipo que ha ganado muchos campeonatos, Independiente es un equipo que todavía tiene 7 Copas Libertadores. Pero eso, al margen de que puede ser un comentario risueño, nosotros trabajamos codo a codo durante más de una década y ambos tenemos la voluntad de seguir haciéndolo, porque nosotros por ahí podemos tener matices donde no pensamos exactamente igual, pero nos hermana una misma visión, que tiene que ver con lo que decías vos. No es casualidad que tu laboratorio y el nuestro estén involucrados, por ejemplo, en la creación de una empresa de base tecnológica, todo lo que implica la transformación del conocimiento en algo que puede tener un impacto en nuestra sociedad y también en todo lo que tiene que ver con el sector productivo. Así que las cosas no ocurren por casualidad. La gente muchas veces se junta como los populímeros en bloque, porque hay regiones de mucha afinidad que hace que la gente coalesca y forme una estructura jerárquica organizada de mucho mayor orden y mayor envergadura. Así que estoy muy contento por esta invitación. Ya hablé como 40 minutos, están todos medio aburridos, pero es para que se despierten. Tómense un café, un mate y arranco con la charla, prometo. Así que bueno, estoy muy orgulloso, muy contento de estar acá con esta invitación. Así que ya mismo arranco a compartir pantalla. Para que no bajen los primeros insultos de la tribuna. ¿Me cuentan si ven la presentación en modo presentación? Se ve minimizado y no te vemos a vos. Okidoki, vamos a ver. Esto siempre ocurre con... Vamos a ver. Función. Pantalla completa. Permitir. A ver. Ahí, ¿qué ven? Ahí vemos la presentación en tamaño bien, Ahí más vamos sensata. bien. Y a vos Y a no mí te no me vemos. ven. Bien. Bueno, a ver. ¿Puede que tengas apagada la cámara? No, no lo tengo apagado. No sé por qué no aparezco yo. A ver. Nueva función. Iniciar mi video, a ver.
¿Me ven ahora? Sí, Ahí estamos. Dale. vemos un fractal Ahora la de... presentación y vamos. Okidoki. Ahí me ven a mí y a la presentación, Perfecto, ahora todo funciona. ¿sí? Ujú. Bueno, si está todo, hacerme una captura de pantalla, Yani, y después Sí, mandármela por mail, así le dale. doy difusión a esta hermosa invitación de ustedes. Bueno, la presentación de hoy voy a hablar de nanocanales biomiméticos, que es un tema que nuestro laboratorio viene desarrollando hace ya varios años. La idea es proveerlos con una perspectiva de para qué usamos estos dispositivos nanofluídicos y fundamentalmente lo que sería la transducción iontrónica. Brevemente, para aquellos que no saben a dónde estoy en La Plata, que es más o menos a 56 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Quizás hay alguien que no vino nunca a La Plata, les invitamos cuando después de la pandemia tengamos posibilidad de venir y vernos. Nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Materia Blanda de INISTA, que es el lugar donde trabajamos, como ya comentó Galo, trabajamos con diferentes temas, con diferentes objetivos. Uno de los temas son, por ejemplo, redes metalorgánicas, que es un tema que venimos trabajando hace algunos años. Uno de los fuertes del laboratorio es todo lo que tiene que ver con materiales blandos e interfaces, y todo lo que tiene que ver con polymer brushes, autoensamblados capa por capa, autoensamblado supramolecular, etcétera, etcétera. También le prestamos mucha atención y dedicamos bastante tiempo a todo lo que tiene que ver con el diseño de polímeros conductores electroactivos con diferentes fines. Fundamentalmente nos interesa todo lo que tiene que ver con conversión de energía y todo lo que tiene que ver con biosensado. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre alguna línea de investigación del laboratorio, abajo de cada transparencia está mi correo electrónico, me pueden mandar un correo electrónico y no tengo problema en cerrar de lo que sea con quien quiera. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Este proyecto nace con un ojo puesto en la naturaleza. En la naturaleza nosotros sabemos que los poros biológicos, cumplen funciones muy específicas. Funciones que van desde generación de señales que de alguna manera regulan procesos que tienen que ver con la actividad celular, procesos que tienen que ver con, por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso, una gran variedad de fenómenos, de procesos fisiológicos que en cierta dimensión, en cierta medida, es así que los poros biológicos han encontrado bastante utilidad en diferentes aplicaciones biotecnológicas y esto de alguna manera nos llevó a pensarlo desde una dimensión más abiótica. ¿Qué significa? Pensarlo desde una dimensión que no necesariamente tengo que recurrir a un poro biológico para confinar materia en un entorno muy pequeño, un entorno altamente confinado. Y una de las fuentes de inspiración para el desarrollo de este proyecto, o de esta línea de investigación, fue el queridísimo Pierre-Gilles Lejeune, quien fue el premio Nobel de Física del 91 y quien fue el que acuñó el término materia blanda. Fíjense lo que dijo esta persona, ¿no? Un crack. En un artículo publicado a fines de los 90, que se titula Polímeros flexibles en nanoporos, este caballero dice: en un entorno restringido físicamente, las interacciones interfaciales y la pérdida de entropía inducida por el confinamiento puede jugar un rol dominante en determinar organización molecular y reactividad química. Organización molecular, y casi como que es intuitivo eso, pero la reactividad química, para un químico, decir, no, pará, me estás hablando de restricción física, con nanoconfinamiento, y ahora me estás hablando de reactividad química. Es como que es otra página en el libro de un químico. Pero en realidad es una página que está traspapelada. Vamos a ver a lo largo de la presentación de que efectivamente gran parte de lo que decía de James era muy cierto. Los poros biológicos tienen funciones
muy, muy singulares. Funciones tan singulares que ha hecho que desde la edad, fíjense, Roderick McKinnon, que actualmente está en Rockefeller University, estudió canales biológicos, y como lo escucharon bien, rectificar. ¿Qué significa? Yo agarro una membrana, le inserto ese poro biológico, aplico una polarización con dos electrodos de manera de producir el transporte de iones en una dirección o en otra, pero encuentro que cuando polarizo en una dirección tengo una corriente determinada. No sé si ven el cursor en la presentación. Y cuando invierto la polarización, encuentro que la corriente es mucho menor, es diferente. Actúa como un típico rectificador, que es un típico elemento electrónico, ¿no? Pero en este caso, la rectificación no es una rectificación de electrones, sino es una rectificación de iones, del pasaje de iones a través de esa membrana. Años después, McKinnon siguió estudiando otros sistemas, se llama el KIL 2.2, que fíjense, efectivamente tiene un efecto rectificador notable. El efecto de rectificación se ha conocido desde la década del 70. McKinnon en los 90 comenzó a estudiarlo para entender por qué esos grupos funcionales que estaban dentro del poro, por efecto, y como resultado de este, en el año 2004, creo, 2005, le dan el premio Nobel de Química, especialmente por interpretar las bases moleculares de este fenómeno de rectificación que se observa en poros biológicos. Omar, Nosotros no perdón, trabajamos en lo que... disculpa, Dígame, Omar. por favor. Se está cortando un poco el audio. Sí. ¿Querés fijarte, a lo mejor si apagás la cámara o si sacás banda de algún otro lado para tratar de mejorar? No, la presentación viene bárbara. Apago la cámara. Para el video. Mm, pero a lo mejor ¿Ahí se escucha mejor? ahí se escucha bien, sí, sí. Dale, perfecto, dale, Debe disculpas, ser. Debe ser No, perfecto. Y también a toda la audiencia virtual, no me ven, igual no se pierden nada con verme porque no hay nada para ver, pero el hecho concreto, si alguien tiene alguna pregunta, me chifla porque no veo a nadie, veo solamente mi presentación. Me chifla, se mete en la presentación y lo discutimos. Bueno, espero que algo se haya entendido. El hecho es que, bueno, resumen breve. Se conoce desde hace décadas que hay poros biológicos que rectifican el pasaje de iones. Roderick McKinnon lo estudió en detalle, interpretó las bases moleculares, y dentro de esas bases moleculares efectivamente era interpretar qué era lo que pasaba dentro de ese poro. Nosotros no trabajamos en lo mismo que trabaja Roderick McKinnon, pero sí nos inspiró mucho esto de tener poros biológicos que pueden controlar, rectificar el pasaje iónico. Porque al igual que en la electrónica yo tengo ciertos dispositivos que me controlan, me modulan el pasaje de electrones, si yo puedo tener una función análoga, pero con pasaje de iones, yo ya tendría de alguna manera la posibilidad de generar un dispositivo que pueda generar una transducción o una respuesta iontrónica. Ya les estoy explicando una palabra que figuraba en el título de la presentación que a veces les puede hacer mucho ruido. Por eso usamos el término iontrónico, porque tiene un comportamiento análogo a lo que observamos con electrones, pero la especie portadora de carga ahora es un ion. ¿Cómo desarrollamos este proyecto? Bueno, lo hacemos en colaboración con la gente de Darmstadt, que lo que hace es bombardear, ¿sí?, una película de polímero con iones, se genera un orificio, este orificio lo que me permite, lo que tienen de alguna manera ellos es en esta estación de trabajo, la posibilidad de generar una membrana que tiene aproximadamente 2 por 2 centímetros, donde en el medio de la membrana aproximadamente hay un solo nanocanal. Ustedes dirán, bueno, pero esto es bastante sofisticado, es medio complicado llevarlo a este terreno aplicado. Bueno, la respuesta es no, no es tan así. Por ejemplo, cualquiera de la audiencia que haya trabajado en laboratorio con, por ejemplo, filtros de milipor de Wattmann, que son filtros de, por ejemplo, policarbonato con poros de 200 nanómetros,
esos poros están hechos con exactamente la misma técnica. De hecho, empresas como Wattman reservan tiempo de radiación, ya sea en Alemania, en Francia o en Rusia, para producir a granel este tipo de membranas. La diferencia que Wattman, la membrana tiene múltiples poros, y la que tiene la singularidad de Darmstadt es que tiene patentado, tiene este dispositivo que permite colimar el haz, ir de alguna manera condensándolo, y tiene un shutter ultra sensible que permite detectar hasta el pasaje de dos iones. Por ejemplo, hay membranas que tienen dos canales y esas las descartan, porque obviamente se pretende trabajar con un solo canal. Esa es la única diferencia, esta estación de trabajo que lo hace único. Después, todo lo que tiene que ver con el acelerador de iones es algo que, como le digo, Wattman contrata tiempo de radiación para generar sus membranas que después comercializa. Se cargan, esto es como, para los que somos más viejos, son como los cassettes de las diapositivas, las antiguas diapositivas que se ponían en los proyectores, y esto ya está todo automatizado, se ponen en los cassettes los foils, y después eso hay como una especie de robot donde automáticamente se va irradiando y se va exponiendo al haz. Este canal que formo a través de la membrana, obviamente tengo diferentes mecanismos para controlar ese pasaje de iones. Uno son las fuerzas hidrofóbicas, otros son las interacciones electrostáticas, y otro es el principio de exclusión de volumen. Voy a discutir en minutos estos tres aspectos, no se preocupen. Uno de los aspectos interesantes de esta técnica es que yo, después de la radiación, tengo un poro cilíndrico. Pero si yo hago un etching, o sea, un proceso químico donde voy comiendo la membrana de un lugar, y yo pongo la solución de etching de un lado y del otro lado pongo una solución que neutraliza, lo interesante es que forma un poro cónico. Que, por ejemplo, si yo agarro y lleno este poro cónico por electrolez con algún metal y después disuelvo la membrana, puedo ver el negativo, ¿sí?, de ese poro cónico que formé. Esto que ven acá muestra la forma del poro cónico. Fíjense la forma que tiene, bien asimétrica. Con una punta muy aguda, que es la punta del poro, y una base mucho más ancha. Esto típicamente, la punta del poro es del orden de 10, 20, 30 nanómetros, y la base es del orden de 400, 500, 600 nanómetros. Hay como un orden de magnitud entre la dimensión de la punta y la de la base. Entonces me decís, bueno, Omar, pero ¿por qué te interesa incorporar otra etapa más de etching para hacer un poro cónico? La razón para eso es que, efectivamente, a fines de los 90 se empiezan a observar efectos notables en el caso de nanopipetas. Las nanopipetas, por ejemplo, el primero que observó este fenómeno de rectificación fue Allen Barth en nanopipetas. Allen Barth lo que quería es hacer una nanopipeta para hacer su microscopio electroquímico, y encontraba que efectivamente el sistema le rectificaba la corriente iónica. O sea, Barth y Feldberg esperaban una respuesta óhmica, ¿sí?, una respuesta lineal de lo que sería la corriente versus el potencial. Sin embargo, esta gente lo que veía era una rectificación. Llevó un poco de tiempo hasta que el grupo de Peter Hengy lo que hace es resuelve las ecuaciones de electrodifusión, considerando la carga en la pared del poro, la longitud del poro y la conicidad del poro. Entonces, el grupo de Peter Hengy en Alemania lo que encuentra es que efectivamente, cuando yo a la pared del poro le introduzco carga, automáticamente se me genera un fenómeno de rectificación. O sea, a esa nanopipeta o ese poro cónico, si yo le saco toda la carga, tiene un comportamiento óhmico como el que esperaba Allen Barth. En cuanto le pongo carga, me aparece el fenómeno de rectificación. Y eso tiene que ver precisamente con ese campo simétrico electrostático que se genera dentro de ese poro cónico, que es lo que produce efectivamente que el pasaje de iones sea altamente dependiente de la polarización del nanocanal. Entonces, la primera pregunta que se nos puede venir a la mente es, bueno, pero ¿cuán dependiente de la carga es? Entonces, fíjense, hicimos un experimento bastante divertido, que es modificar el nanocanal con una monocapa autoensamblada, con un grupo fosfato.
Entonces, ¿qué sucede? Por cada grupo de anclaje, lo que tengo es un grupo terminal. O sea que el cubrimiento que yo tengo en el nanocanal es un cubrimiento acotado. Y tengo esta respuesta que ustedes ven acá en azul. Sin embargo, si puedo crecer un polymer brush es un polímero que de un extremo está anclado a la superficie y el resto de los monómeros están expuestos a la solución. Ya se imaginan con lo que les estoy explicando que ahora tengo que por cada grupo de anclaje no tengo un solo grupo funcional como en el caso de la monocapa autoensamblada, sino que por cada centro de anclaje tengo n monómeros cargados. Típicamente en este caso lo que trabajamos será que tiene 5 a 7 monómeros por cada sitio de anclaje. Eso hace que el polímero sensiblemente la densidad de carga sobre la superficie del poro, y lo que ven efectivamente es que este dispositivo, ¿sí?, nanofluídico, presenta un comportamiento de rectificación a pH 10 ostensiblemente mayor que lo que se observa cuando yo tengo simplemente una monocapa. Esto no es otra cosa que una demostración experimental de lo predicho por Henry, en donde si yo puedo controlar la densidad de carga en el nanocanal cónico, puedo controlar su propiedad de rectificación. Hay otra cosa interesante, que es este grupo funcional tiene dos equilibrios químicos ácido-base asociados, uno con un pK nominal de 7,7 y otro con un pK nominal de 4,5. ¿Qué significa esto? Si yo utilizo el pH de la solución como perilla química, ¿por qué perilla? Porque yo cambio el pH de la solución y debería cambiar la carga sobre la pared del canal. Y si cambio la carga sobre la pared del canal, debería cambiar su capacidad rectificadora. Y eso fue lo que hicimos. Fíjense, a pH 3, por detrás del primer pK, la respuesta que obtengo es una respuesta ómica. Ese dispositivo nanofluídico se comporta ómicamente. Pero ni bien empiezo, ¿sí?, a aumentar el pH, empiezo a ionizar grupos fosfato, y lo que encuentro es que a medida que voy aumentando el pH, voy aumentando el grado de rectificación. El grado de rectificación es la corriente en una dirección dividida la corriente en la dirección opuesta. Y fíjense que en este caso veo un cambio notable, ostensible, en el grado de rectificación en función del pH. ¿Se acuerdan lo que yo les había comentado de De Gens? Que él hablaba del efecto del confinamiento sobre la reactividad química, sobre el equilibrio químico. Y fíjense que no es un tema menor. Porque si nosotros titulamos, ¿sí?, o sacamos el pH de ese polímero, ese polielectrolito en solución, el pH es 4,5. Sin embargo, si estimamos el pK de ese polielectrolito dentro del poro, encontramos que es 5,8. Lo mismo ocurre con el segundo pK. Pasa de 7,7 a 9,7. Para aquellos que tienen un background químico, físico-químico, esto implica que hay un montón de energía condensada ahí. O sea, desplazar un sistema químico, el equilibrio, en 2 unidades de pH, implica que el sistema demanda una cantidad de energía notable para poder ionizarse. De nuevo, desde el punto de vista físico, como decía De Gens, ese confinamiento lleva al sistema a un nuevo estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque en alto grado de confinamiento el polielectrolito no se quiere cargar. Necesita aumentar mucho más el pH para generar la carga. Necesito desplazar el equilibrio químico a otra región. Y eso no es otra cosa que afectar la reactividad química del polielectrolito, en este caso un equilibrio ácido-base, por un fuerte efecto de confinamiento. Para que lo vean desde una escala mucho más global, más integradora, observen esto, qué curioso que es y qué es interesante, ¿no? Que muestra lo bello que es la química y la física actuando juntos en el caso de un sistema macromolecular. Supongamos la polivinilpiridina. La polivinilpiridina en solución, ¿sí?, a este equilibrio que tengo aquí, en solución el pK aparente es 5,8. Eso lo puedo hacer tranquilamente titulando, midiendo solución. Si la polivinilpiridina yo lo anclo como polymer brushes sobre una superficie plana, el pK de esa polivinilpiridina pasa de 5,8 a 5,2.
Yo lo puedo medir imperimétricamente, puedo titular el brush en la superficie y saco que el pKa pasa de 5.8 a 5.2. Fíjense, si yo la misma polivinilpiridina la anclo dentro de un nanoporo cónico de más o menos 20 nanómetros, encuentro que el pKa aparente ahora es 3.7. Entonces fíjense lo interesante que es esto. ¿Por qué? Porque puedo controlar la química de ese sistema manipulando la geometría en un sistema de nanoescala. O sea, la geometría y el confinamiento me ayudan como una herramienta para sintonizar el equilibrio ácido-base de la polivinilpiridina. Antes dijimos, bueno, la carga del nanocanal me define la rectificación, la magnitud de la rectificación. Y ahora le damos una vuelta más de tuerca. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, que esté cargado te define la rectificación, pero la naturaleza de la carga me define la dirección de la rectificación. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo el nanocanal cargado positivamente, va a haber un efecto de exclusión electrostática de cationes y de atracción o preconcentración de aniones. Y viceversa. Si yo lo tengo cargado negativamente el poro, va a haber una exclusión de aniones y una preconcentración de cationes. Eso, inexorablemente, me conduce al escenario en el cual yo teniendo un poro de una carga o de otra carga, revierto, ¿sí?, la rectificación. Y la manera de hacer eso es a través de un brush que pueda tener un monómero suitoiónico que pueda ser modulado con el pH. Por ejemplo, está la polimetaquiloil L-lisina, que es un polymer brush inspirado en un segmento peptídico, donde efectivamente, dependiendo del pH, yo puedo tener una carga formal positiva o una carga formal negativa. Y fíjense, a pH 2, yo tengo ese nanocanal rectifica en la dirección de transporte iónico, y cuando cambio el pH, rectifica en la dirección contraria. Y obviamente, a medida que voy cambiando el pH, voy modulando, voy transitando de un estado a otro. La modificación del canal creo que ya les queda claro de que es un factor decisivo, clave en la construcción de este elemento nanofluídico. O sea, si yo le quiero dar vida al nanocanal, lo que tengo que hacer es modificarlo químicamente con alguna estrategia, con alguna funcionalidad. Un modo bastante directo es usando polidopamina. Simplemente se hace a través de la oxidación espontánea de dopamina, que me permite recubrir el canal y sobre este canal me permite hacer química. Esto generalmente lo describo precisamente para que nos demos una idea de que no necesariamente tengo que usar polymer brushes para modificar el nanocanal. Soy consciente que hacer, por ejemplo, polymer brushes puede ser un poquito engorroso desde el punto de vista sintético, pero en los últimos años también extendimos el enfoque a otras técnicas mucho más amigables desde el punto de vista químico para conferirle funcionalidad a los nanocanales. Por ejemplo, sintetizamos este tipo de macromoléculas anfifílicas, que se llaman anfipoles, donde tengo una colita hidrofóbica que me permite ensamblar el polímero sobre la superficie del canal y exponer grupos cargados. Y este escenario es muy análogo al que mencioné recién. Fíjense que yo tengo un grupo catiónico o un grupo aniónico dependiendo del pH, y el anclaje, la modificación del nanocanal, en este caso es una modificación íntegramente supramolecular. No hay funcionalización covalente. Pueden observar de nuevo la reversión en la rectificación, que esto es sumamente reversible, lo que da cuenta que esto es muy estable. Otro corolario de mi presentación. La química covalente es muy robusta. Nosotros los químicos, la química covalente la llevamos en el alma, pero hay otra herramienta mucho más nueva, donde de alguna manera le dio un nuevo realce a la química, que es la química supramolecular. La posibilidad de construir sistemas sin recurrir o sin de alguna manera sustentarnos en interacciones covalentes. Este es un ejemplo de eso. Simplemente un fenómeno de autoensamblado sobre la superficie del canal me permite modificar ese dispositivo fluídico de una manera sumamente robusta. Bueno, Omar, perdón, yo ahí tengo una pregunta técnica. ¿Qué espesor tienen esas capas? Y si podés
seguir autoensamblando hasta también modificar la parte más de confinamiento? Esa pregunta es clave. Bueno, ahora te la respondo. El caso de Amfipol, el espesor de la película de Amfipol es entre 2 y 3 nanómetros. Se forma una película muy delgada. Es puro polímero. Hay un truco que es el polímero, si te excedes en el peso molecular del polímero, podés llegar a ocluir el nanocanal. Entonces, utilizando un peso molecular intermedio, suponete más o menos 20 kilodalton, formás una película delgada, porque está como planchado, sería como una especie de pancake brush, está forma como honguitos aplastados sobre la superficie, y eso tiene una buena respuesta funcional. Obviamente, cualquiera me dirá, el factor de rectificación que tenemos acá, que es 10, es muy inferior al de los polymer brushes. Sí, como todo en la vida. Yo optimizo o mejoro la simplicidad de la funcionalización, pero sacrifico eficiencia funcional. Los brushes, yo sintetizo el polímero en la superficie, aumento mucho el número de monómeros y eso me genera un factor de rectificación muy alto. En este caso, en este ejemplo, tengo una película, como decís vos, Galo, de 2-3 nanómetros, muy delgadita, pero el rasgo funcional lo tengo, no con la misma eficiencia que el brush. Después, con respecto a tu otra... Nosotros, nosotros hicimos estos experimentos hace algunos años, modificamos a través del ensamblado capa por capa, que es el ensamblado sucesivo de polianiones y policationes sobre una superficie, donde en una superficie plana lo que observo es que a medida que voy alternando, ¿sí?, polication y polianión, voy creciendo el fin, como una especie de tiramisú o lasaña molecular. Esto lo realizamos adentro de un poro cónico, ¿sí?, con la ventaja de que nosotros podemos medir el comportamiento de rectificación a medida que vamos ensamblando, ¿sí?, las capas, y mediante el uso de COMSOL resolver numéricamente las ecuaciones de PNP y de, o sea, Poisson, Nernst y Planck, con una condición de continuidad, una ecuación de continuidad, podemos, ¿sí?, simular usando como variables de input parámetros experimentales, simular la respuesta IB y a través de la simulación de la respuesta IB obtener la densidad de carga efectiva del poro. Y acá arranco a responder la pregunta de Galo. Lo que observamos es que nosotros, a medida, lo ven acá, a medida que nosotros vamos ensamblando capas, nosotros vemos que el factor de rectificación va disminuyendo. Entonces cualquiera me diría, bueno, vas tapando el poro. No, lo hicimos con un poro grande, el mismo número de capas, observamos el mismo fenómeno. La otra alternativa es que a medida que voy ensamblando capas, voy perdiendo carga. Y eso es un poco lo que nos dijo el comparar o la simulación. Encontramos que la carga efectiva del poro va disminuyendo a medida que vamos ensamblando capas. Y esto es algo muy inusual, porque fíjense, si yo hago exactamente el mismo experimento sobre un coloide, veo que el potencial Z o la carga efectiva de ese coloide no se altera, ¿sí?, sigue alternando. ¿Cuál es la conclusión de estos experimentos? Es que a medida que nosotros vamos ensamblando capa por capa, hay un efecto de confinamiento que favorece la formación o interdigitación de los polielectrolitos. Cuanto el polielectrolito más interdigita, menos carga remanente tengo. Y esa menor carga remanente que tengo es lo que a su vez inhibe el crecimiento posterior de la multicapa. Esto que nosotros observamos, años después también lo observó Alain Jonas en Bélgica y también Wolfgang Knoll usando dendrímeros. Hacía, por ejemplo, trabajaba con poros mucho más grandes, de 100 nanómetros, les iba ensamblando por electrolitos cargados y encontraba que iba creciendo, 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 por espectroscopía guía de ondas observaba que el poro todavía estaba abierto, pero no le seguían creciendo la multicapa. Y eso, la única manera de explicarlo es que efectivamente la carga efectiva nominal dentro de la pared del poro se ve alterada, que es un poco lo que vemos aquí.
Entonces acá tenemos otra manifestación del efecto del nanoconfinamiento, que es el nanoconfinamiento, en este caso, afecta el ensamblado capa por capa, lo que optimiza nuestra conjetura es que optimiza la formación de pares iónicos, y eso hace que sea, de alguna manera, disminuya sensiblemente el número de cargas remanentes sobre la pared. No sé si contesté tu pregunta, Galo. Sí, sí, muy, muy interesante. El Ok, milagro del poro hacia adentro o hacia afuera. La curvatura gana, ¿eh? la curvatura gana. Bueno, después hay unas cosas de Seba que también está viendo cosas así locas, que después en un momento lo charlaremos con Exacto. eso. Ujú. Entonces, bueno, la pregunta que ustedes miran, Omar, escúchame, ¿para qué hicieron esto del LBL? Bueno, el LBL tiene que ver con el hecho de la posibilidad de utilizar el ensamblado electrostático para conferirle un rasgo funcional a nanocanal. Entonces, dijimos, bueno, pongamos por el ensamblado electrostático un ligando, como la biotina, ¿sí? Donde sabemos que el par ligando-receptor biotina-estreptavidina es algo muy, un estándar de oro en reconocimiento molecular, se utiliza para muchas cosas. Bueno, entonces el esquema o el paradigma de trabajo era incorporar biotina mediante ensamblado electrostático y después tratar de ver si el reconocimiento molecular de la estreptavidina era de alguna manera transducido por el nanocanal. ¿Dónde está el paradigma de trabajo? El paradigma de trabajo de alguna manera se centra en el hecho de que si la estreptavidina, que es una proteína de, creo que son de 5 nanómetros de diámetro, se conjuga cerca de la punta del poro, lo que me va a actuar es esa estreptavidina es como una especie de tapón molecular. ¿Por qué? Porque al conjugarse sobre la punta del poro, lo que voy a tener es una drástica reducción de la sección eficaz del nanocanal, y eso va a conducir concomitantemente en una disminución sensible de la corriente iónica. Porque obviamente, al igual que nosotros, en el caso de una respuesta óhmica, la resistividad o resistencia del conductor afecta la conducción de los electrones, en este caso la sección eficaz del nanocanal afecta también la corriente iónica. Y eso es efectivamente lo que observamos. Fíjense, en el caso de que no tenemos estreptavidina, tenemos rectificación porque tenemos un polielectrodito que lleva colgado de sus monómeros el ligando. En cuanto exponemos, ¿sí?, ese nanocanal a una solución 1 picomolar de estreptavidina, inmediatamente cae la corriente iónica por efecto de oclusión. Y cuando, bueno, aumenta un poquito más, ¿sí?, a 10 picomolar, veo que aumenta un poquito, disminuye un poquito más y así sucesivamente. Lo importante es este cambio drástico. En presencia de 1 picomolar de estreptavidina, el cambio cae ostensiblemente. Ustedes me dirán, bueno, pero por ahí se pegó por fouling, por afinidad, por un efecto no específico. Entonces lo que hicimos fueron experimentos control. Por ejemplo, usamos BCA, albúmina de suero bovino, en 100 nanomolar, o sea, órdenes de magnitud más concentrada que la estreptavidina. Cuando lo enfrentamos el nanocanal a la BCA 100 nanomolar, la corriente iónica cambió solamente un 14%. En el caso de la lisozima también, en 100 nanomolar cambió en un 9%. Fíjense que este experimento control claramente evidencia que este nanocanal es alta, la respuesta iontrónica de este nanocanal es altamente específica a la presencia de estreptavidina. Y como a nosotros nos gusta mucho la química supramolecular, pensamos en utilizar elementos, herramientas supramoleculares para, de alguna manera, desarrollar plataformas de reconocimiento, en este caso, de especies iónicas. Si alguien por ahí no está muy familiarizado, pero una de las primeras herramientas supramoleculares fueron los éteres corona, que Cram, Peder y Millen comenzaban a estudiar a fines de los 60, a principios de los 70. Estos éteres corona son como una especie de aro molecular donde específicamente pueden reconocer, dependiendo del tamaño, a diferentes iones alcalinos. Entonces usamos un éter corona que reconoce específicamente el potasio y ni fu ni fa en presencia de sodio. O sea, no reconoce sodio y reconoce potasio. Entonces, ¿cuál es, de nuevo, el paradigma de trabajo? El concepto, la idea, la hipótesis es,
Si yo tengo el nanocanal derivatizado con el éter corona, y el éter corona reconoce el potasio, voy a conferir carga efectiva sobre el nanocanal de un modo supramolecular. En cambio, si yo tengo sodio que no se pega sobre la pared específicamente, no va a pasar absolutamente nada. Efectivamente, fíjense, en presencia de 0,1 molar, tengo una respuesta óhmica, que es lo que espero cuando no tengo una carga efectiva. Sin embargo, cuando enfrento ese nanocanal a una solución de cloruro de potasio, automáticamente se me dispara la respuesta de asimétrica o la respuesta rectificada, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá lo que hacemos es incorporamos elementos de reconocimiento huésped-anfitrión, muy común en química supramolecular, para conferirle rangos de reconocimiento molecular al nanocanal. Puedo jugar con la densidad de carga del nanocanal de manera de pasar de un polo no rectificante a un polo rectificante y viceversa. Lo importante, el take home message, el mensaje para llevar a casa es: yo puedo incorporar química huésped anfitrión en nanocanal con el fin de generar un nanocanal que sea selectivo a un ion específico. Nosotros, como les comenté al principio de la presentación, tenemos la electroquímica está en nuestro corazón. Entonces siempre de alguna manera la electroquímica la llevamos cerca y dijimos, ¿por qué no usamos electroquímica para controlar el pasaje de iones a través del nanocanal? Esto es un poquitito más complejo porque requiere dorar, o sea, poner una película muy delgada de oro en el nanocanal y electrodepositar, ¿sí?, sobre el nanocanal. Lo que electrodepositamos es un polímero conductor que es la polanilina. La presencia de la polanilina, que ella per se lleva cargas consigo, se observa claramente en el cambio en la respuesta. Fíjense, cuando tengo oro solamente, que no está cargado, respuesta óhmica, pongo el polímero conductor, me aparece la respuesta rectificada. Pero ¿qué sucede? Fíjense, dependiendo del estado electroquímico de la polanilina, yo puedo generar cargas efectivas sobre el nanocanal, usando ahora como perilla el potencial electroquímico. Y fíjense que lo que observamos aquí es eso. Yo cambio el potencial electroquímico del nanocanal, el pasaje de iones a través de él, ¿sí? Este es un experimento que se hace con una configuración particular, donde polarizo el nanocanal e independientemente polarizo a través de la membrana, ¿sí? Lo interesante es esto de que dependiendo del estado redox de la polanilina, yo tengo diferentes estados de rectificación. Y esto es completamente reversible. O sea, cambiando el control electroquímico de un estado a otro, yo puedo variar el coeficiente de rectificación de un modo arbitrario, llamémosle. Después quisimos llevar esto a un estadio un poquito más sofisticado, pero a su vez con mayor viabilidad. ¿Por qué más sofisticado y por qué mayor viabilidad? Más sofisticado porque implicaba poner a punto la química del PIDOT, y mayor viabilidad porque esto solamente implicaba aplicar el polímero sobre el nanocanal. O sea, nos sacábamos del medio la etapa de metalización. Entonces, el PIDOT, este polímero conductor, dependiendo del estado redox, puedo tener diferentes tipos de portadores o de cargas efectivas en su estructura. Entonces, fíjense que ahora, dependiendo del potencial electroquímico, que lo llamamos por analogía potencial de Gate, yo puedo tener rectificación de iones a través del nanocanal en una dirección, puedo sintonizar la carga del nanocanal de manera tal de no tener una carga efectiva neta y tengo un régimen óhmico, o puedo irme hacia otra región donde tengo otro tipo de carga efectiva en el nanocanal y revertir el pasaje de iones. O sea, ahora tengo la combinación parecida a lo que era un suite iónico, pero ahora el control no está dado por el pH, sino por el potencial electroquímico, ¿sí? Entonces, esto me permite, de acuerdo al potencial electroquímico, jugar con el dopaje del polímero y jugar también con la característica rectificadora del nanocanal. Esto es un experimento esto es una figura que me parece muy descriptiva, donde efectivamente la respuesta en la corriente de transmembrana guarda una correlación muy directa con la conversión electroquímica de esa capa de PIDOT, del polímero.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto les demuestra que la correlación temporal entre transformación electroquímica y respuesta iontrónica o respuesta nanofluídica es inmediata, están completamente acoplados, no hay un lag time. No es que yo transformo el polímero y al cabo de unos segundos o minutos veo la respuesta iónica de la transmembrana, no, esto es inmediato. Lo mismo, rápidamente, esto se puede hacer con otro tipo de polímeros conductores que pueden ser electropolimerizables, como en el caso del POAP, que es el poliortoaminofenol. Esto de alguna manera sigue una línea de trabajo similar. De nuevo, lo que observamos es que estos sistemas nanoconfinados responden muy rápidamente a ese estímulo electroquímico, transformando la señal electroquímica en una respuesta nanofluídica. También podemos generar, ¿sí?, dentro de esta variedad de estructuras que podemos construir dentro del nanocanal, una estructura que tenga una afinidad específica por alguna molécula en particular. Entonces, por ejemplo, la poliaminobenzilamina, cuando la polimerizo, forma una estructura que tiene una afinidad específica muy particular por la dopamina. Entonces, la dopamina, cuando yo la puedo conjugar, si la pudiese conjugar la dopamina, y esta conjugación me altera la carga de la pared del nanocanal, me serviría como, de alguna manera, un sensor nanofluídico de dopamina. Y esto es un poco lo que observamos. Observamos que el factor de rectificación de un nanocanal modificado con este polímero que se llama PABA, poliaminobenzilamina, en presencia de dopamina, en pequeñas cantidades, sensiblemente, drásticamente, cambia su capacidad rectificadora por efecto del reconocimiento molecular. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo pongo un polímero que pueda conjugarse muy ávidamente por ATP, que es un ion que tiene un interés biológico muy profundo, muy trascendental, y fíjense que en el caso del ATP, en presencia de pequeñas cantidades de ATP, estamos hablando de micromolar, vemos cómo varía el factor de rectificación. Ya en la parte final, para no aburrirlos más, un aspecto Perdón, interesante es... ahí tengo una pregunta de la anterior y que me lleva un poco a las otras. Esta, Sí, ¿en qué intervalos de fuerza iónica o de concentración, por ejemplo, ves mejor esto? ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, acá una especie de preconcentración y de cambio grande de cargas en el canal? Eso es lo que me preguntaba, porque vos estás viendo señales, básicamente, si entiendo, de conductividad sí, y, señor. y tenés tenés un transporte que muchas veces puede estar mayormente dado por iones de la fuerza iónica. ¿En qué intervalos de fuerza iónica esto anda bien y cuándo se borra este efecto? Si es que se borra, esa es la pregunta. No, esa pregunta es trascendental. De acá ya tenemos una figura muy interesante que les puede servir para que vean la magnitud de esto. Los experimentos nosotros los hacemos con un electrolito soporte que es típicamente cloruro de potasio 0,1 mol. Los efectos que vemos por la adición de un ion diferente a este electrolito soporte claramente te evidencian la preponderancia, en este caso, de la carga del ion sobre el resto de los iones, que son iones univalentes. Además, en el caso del cloruro de potasio se utiliza porque el número de transporte del potasio y del cloruro es idéntico, ¿sí? Son muy similares. Entonces, para responder a tu pregunta, lo preponderante es la carga del ion. O sea, cuando vos tenés un ion que tiene una multiplicidad de carga o una multivalencia, eso despega de un modo no lineal. O sea, no es que un ion que tiene el doble de carga tiene una afinidad que es el doble. Y eso, en nanocanal, genera una divergencia muy importante con respecto a lo que vos observás en el caso de un coloide, por ejemplo. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros medimos la constante de binding de diferentes aniones
en un polielectrolito, perdón, en un coloide y en un nanocanal. O sea, el nanocanal y el coloide fueron modificados de manera idéntica. Entonces medimos la constante de binding experimental, ¿sí? Entonces fíjate una cosa. En el caso de trabajar con oxalato, el binding del oxalato en un coloide es esta cantidad. Sin embargo, el binding del oxalato en un nanocanal es muchísimo más alto. Te genera una constante binding diferente. Lo mismo con el sulfato. Y no pasa lo mismo con el fosfato. Y nosotros pensamos que esto se debe, esta poca diferencia, que el fosfato tiene una afinidad muy particular ya por las aminas primarias. Y a su vez, que es lo que veníamos hablando antes, el fosfato dentro del nanocanal tiene mucha afinidad por la amina, pero también tiene mucha carga. Entonces, si el fosfato se pega mucho dentro del nanocanal, va a llegar un momento que va a tener una fuerza impulsora contraria, que es la repulsión electrostática. Eso no pasa si el anión tiene menor carga efectiva por unidad de ion. Entonces, fíjate que en nanoconfinamiento genera un cambio ostensible en la constante de binding de iones univalentes, divalentes y trivalentes. Obviamente estos son aniones que se sabe que tienen cierta afinidad por el grupo amino, que no es lo que pasa con el cloruro. Entonces, para redondear la respuesta es, nosotros estos experimentos los hacemos en presencia de cloruro de potasio porque el cloruro no sale a competir, solamente actúa como un background electrostático para generar portadores de carga, pero toda la riqueza funcional pasa por el anión que interactúa con el grupo amino. ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, está muy buena y después uno se pone a pensar qué capa de device se forma ahí. Y ahí ya está, la capa de Debye lo que supone es, está Pasa que buena está la muy pregunta. pegada, porque la fuerza iónica es alta, Exactamente, debe valer menos de un nanómetro la capa de Debye ahí. exactamente. Eso fue una discusión que tuve hace años con Daniel Laría. Hablar de la capa de Debye en ese grado de confinamiento con tanta asimetría de carga es por ahí un abuso semántico. Igual se utiliza, en las descripciones de los sistemas se utiliza el tema de Debye, Sí, pero no, no lo no, veo pero tan... cae muy, muy rápido ahí la capa de Debye y sí, bueno, seguimos. Ahora, ya la parte final es combinar todo esto que venimos hablando con un elemento biológico como el caso de una enzima, la enzima ureasa. Entonces fíjense, la ureasa en presencia de urea se produce una reacción que obviamente está involucrada con la reacción de descomposición de la urea, donde como resultado de ese proceso enzimático lo que observo en el sistema es un aumento de pH. In short, en pocas palabras, urea, ¿sí? En presencia de ureasa me conduce a un proceso enzimático que se traduce en un aumento de pH. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, ¿cuál es la línea de razonamiento, el paradigma de trabajo? Si nosotros, ese aumento de pH local, que podríamos llevarlo dentro de un nanocanal, ¿sí? Lo utilizamos para generar una respuesta iontrónica, porque, por ejemplo, hacemos el siguiente razonamiento. Tenemos un canal con cargas que pueden ser afectadas por el pH. Ya vimos muchos ejemplos a lo largo de la charla. Pero si ahora le ponemos la enzima dentro del nanocanal y ese nanocanal lo exponemos al sustrato de la enzima, en este caso el urea, cuando se produzca el proceso enzimático, voy a tener un cambio de pH local que me va a llevar la carga efectiva del nanocanal a otra condición. Y yo ya sé que cuando eso ocurre, se producen cambios en la rectificación de ese nanodispositivo fluídico. Y eso es efectivamente lo que observamos en este plot que tenemos a la derecha. Fíjense que si yo tengo el factor de rectificación de ese nanocanal, que tiene que ver la capacidad rectificadora o la respuesta asimétrica de la corriente iónica,
a medida que yo voy cambiando la concentración de urea, veo que esto va cambiando en una correlación bien directa entre el factor de rectificación normalizado y la concentración de urea. ¿Por qué usamos el factor de rectificación normalizado? Porque estos puntos que están acá están basados en diferentes medidas, con diferentes nanocanales, con ligeros cambios en el diámetro de la punta. O sea que cuando yo cuando yo hago el fenómeno de rectificación en presencia de urea y normalizo el factor de rectificación, todos caen en esta tendencia. O sea que efectivamente la posibilidad de acoplar un sistema enzimático dentro del nanocanal me permite, utilizando la concertación de funciones del polielectrolito y de la enzima, generar una respuesta iónica. Fíjense, yo tengo una respuesta iónica. Esta corriente que yo veo acá, que mido, es una corriente de iones. En cuanto le tiro 3 milimolar de urea, veo que cambia, ¿sí?, la respuesta iónica, ¿sí? Y eso tiene que ver con, de nuevo, la rapidez con la cual el sistema nanofluídico responde a la presencia de este estímulo químico que es el analito, y esto muestra efectivamente esa correlación entre la respuesta iontrónica y la concentración de urea. Esto es reversible porque si disminuyo la concentración de urea, tengo una respuesta iontrónica que la puedo revertir, aumento la concentración de urea y nuevamente recupero la señal original. Como resumen de mi presentación, espero que les haya generado algún tipo de interés, incertidumbre, duda o curiosidad esto que les acabo de mostrar acerca de la posibilidad de diseñar dispositivos nanofluídicos basados en nanocanales, en los cuales la integración de arquitecturas moleculares, supramoleculares, en definitiva sistemas moleculares integrados que pueden ser diseñados con un fin específico, ya sea por ejemplo un rectificador nanofluídico, un sensor de iones potasio, un sensor de urea, puede de alguna manera generar una respuesta versátil y muy sensible a través de una plataforma que no es tan tradicional, ¿no? Tengo que agradecer a una gran cantidad de gente que trabajó a lo largo de estos últimos años con nosotros, entre los cuales está Gonza Pérez Mita, que bueno, terminó su tesis y ahora precisamente está trabajando en Rockefeller University con Roderick McKinnon. Se fue del mundo abiótico al mundo biótico, porque está haciendo biofísica ahí en Rockefeller. Facu Giles, que ahora se fue al ámbito privado. Valdemar, investigador de nuestro laboratorio. Ana, que Ana, bueno, acá figurinista, pero Ana después se fue a Illinois. Actualmente Ana está en Inquimay, tengo que corregir esa afiliación de Ana. Lorena Cortés, que trabaja en el laboratorio en una parte de su tiempo dedicada a este proyecto. Beto Gregorio, que es un doctorando que actualmente sigue trabajando en el proyecto. Mario, una mente brillante que siempre ayuda, contribuye con ideas junto con Igal, siempre aportan herramientas teóricas que nos hacen tan bien a nosotros para interpretar estos sistemas, y a María Eugenia y Cristina, que son las personas que nos facilitan el acceso a la irradiación de las membranas. Y obviamente agradecer a la agencia, a la IT que nos ha patrocinado durante muchos años, los proyectos europeos que tuvimos la oportunidad, inclusive algunos, compartirlo con Galo, con el grupo de ustedes, la sociedad Max Planck, el Partner Group que durante muchos años tuvimos, a CONICET que paga mi sueldo y el sueldo de mucha gente del laboratorio, y fundamentalmente ustedes por esta invitación que les agradezco y me hizo sentir muy bien. Y bueno, si quieren pueden seguirnos en nuestras redes sociales por alguna info que haya, o chusmear en nuestro canal de YouTube. Bueno, si tienen curiosidad o lo que sea, siéntanse libres de mandarme un mail o ponerse en contacto. Buenísimo, Omar, muchísimas gracias. Espectacular. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Bueno, tenemos un ratito para preguntas de la audiencia, si es que hubiera. Sí, Muchísimas gracias, Omar, súper interesante tu charla. bueno, En un momento hubo una pregunta, no sé si todavía está, de Javier. vamos a buscarla en el chat.
que preguntaba si hay estudios donde se vea el efecto cambiando el poro, haciéndolo más grande o más chico. Creo que lo respondiste medio en la misma presentación, porque hablaste de usar un poro más grande y que veías el mismo efecto. Bueno, es una excelente pregunta. Mira, nosotros, por una cuestión de tiempo, no hablé de eso. No sé inclusive cuánto hice de tiempo, creo que me excedí un poco, pero no importa. La dimensión del poro es importante, pero ¿sabés lo que nos dimos cuenta hace algunos años, pocos años? Nosotros y otros grupos que trabajan en lo mismo, que la forma del poro también importa. Porque vos podés tener un poro asimétrico cónico, pero ahora nos damos cuenta que hay un tipo de poro que se llama bullet type, que tiene como forma de bala, que no es exactamente cónico, sino que viene medio grueso y justo en la punta se angosta, que esos vos podés tener la punta más grande, pero ese efecto asimétrico muy cerca de la punta te permite mantener ese efecto de rectificación. Y vos te preguntarás, ¿y por qué eso te interesa ahí? Porque a veces vos tenés que poner sistemas moleculares integrados que per se tienen una dimensión que compite con el tamaño del poro, y como mencioné antes, vos lo querés meter en el nanocanal y te tapa el nanocanal. Entonces yo quiero tener el rasgo físico del nanocanal y el rasgo químico que le incorporo con el sistema molecular. Entonces, este tipo de poros me permite hermanar las dos funciones. Omar, perdón, ¿te puedo pedir si compartís de nuevo la presentación o dejás de compartir? Porque me estoy viendo a mí misma en el espejo y me pone un poco nerviosa. Creo que Ahí está. creo que dejé de compartir. Dejé de compartir. Gracias, perdón, pero no. Por favor, no, todo bien. Bueno, son bienvenidas preguntas, activen sus micrófonos, charlen. Yo tengo una, ¿puedo? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buena. Sí, ¿Qué tal, Omar? obvio. Yo tengo una pregunta respecto de la corriente de rectificación. Vos siempre hablas de la corriente de rectificación iónica y querías, pero las corrientes que vos medís es una corriente electrónica, ¿no? Y quería ver cómo te incluyen los factores de pH, de fuerza iónica y eso, y cómo te las arreglás para correlacionar la corriente iónica con la corriente electrónica. Mirá, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta está muy vinculada con, si querés, nuestro background electroquímico. Te explico por qué. Siempre la generación de la señal en el dispositivo está dada por un tratamiento de una señal electrónica. Pero lo que sí está demostrado es que la etapa limitante de la generación de señal es el pasaje de iones. Por eso la señal que vos tenés en general está restringida por ese pasaje iontrónico, llamémosle, a través del nanocanal. El pasaje de iones a través de los electrodos no es la etapa limitante. De hecho, esa es la pregunta, te la voy a ahondar. Los electrodos que utilizamos nosotros para esas medidas realmente son electrodos que tienen que tener un potencial redox sumamente reversible, precisamente para eso, para que no tener efecto de polarización en tus electrodos que utilizás para promover la migración de los iones, y que eso no sea el factor limitante en la señal, porque si no ahí estarías acoplando las dos señales, la señal iónica y la señal electrónica o de transferencia de carga sobre los electrodos. Eso no lo mencioné porque es algo muy, muy técnico, pero la pregunta es muy válida. Sí, se usan por ejemplo electrodos de plata, cloruro de plata con alto grado de reversibilidad, que son los que se usan como referencia. Bien, bien, buenísimo. Y tenés que usar fuerzas iónicas altas en general, ¿no? Porque si no, otra vez se te polariza un poco. Claro. Por eso cuando la pregunta de Galo, nosotros usamos como background iónico 0,1 molar de cloruro de potasio. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Pregunta si podés nombrar aplicaciones de nanoporos contra COVID en el último tiempo. Bueno, sí, nosotros con Ana Sol y con un grupo el grupo con el cual ella trabajó en Illinois, integramos aptámeros en nanocanales
Y el paper lo mandamos está ahora en referato, under review. De nuevo, la maquinaria esa sumamente específica, que es el aptámero, el grupo de Illinois lo que hizo es desarrolló un aptámero que puede bioreconocer el virus activo e inactivo. O sea, muchas maquinarias reconocen el virus y no saben si el virus está activo o inactivo. Este aptámero de Illinois puede distinguir si está en estado activo o inactivo. Lo que pusimos fue esa maquinaria biomolecular dentro del nanocanal y utilizar el nanocanal como un transductor iontrónico de ese proceso de reconocimiento, y efectivamente, con el nanocanal pudimos reconocer, por ejemplo, en agua, algo muy interesante, en aguas residuales, que es un tema que es muy emergente, porque mucha gente dice, bueno, si el coronavirus está en el agua, yo me tomo el agua, ¿qué me pasa? Bueno, es un tema ulterior. Primero hay que saber si está o no está, y en qué estado está. Bueno, en agua pudimos reconocer con un muy alto grado de sensibilidad COVID o SARS-CoV-2 en estado activo e inactivo. Eso en respuesta a quien hizo la pregunta, que no me acuerdo quién era, pero bueno. Espero haberla respondido. Si no, que insista con la pregunta y ahondo más, profundizo más. Gracias, Omar. ¿Hay alguna pregunta más? Preguntan qué se considera activo. Supongo que se refiere a qué se considera virus activo. Puede ser. Que te puede contagiar o que no te puede contagiar. Claro. ¿Ensamblado o no? Preguntan. Perdón, pero yo solo leo el chat. Si no, si querés, Martín... No, quédate tranquilo. No, vos léeme el chat. A ver. Vamos a ver. COVID, en último tiempo. ¿Quién preguntó esto? Banrito Uli. No sé quién es, pero bueno, damos un saludo. Acá, ¿qué se considera activo? Bueno, lo que acabo de decir. Se puede contagiar o no contagiar. ¿Sería diferente si está desarmado? Mira, los experimentos, el virus inactivó con UV. Y tengo entendido que no está completamente desarmado. Sí, lo que se sabe es que no está activo, no contagia. Sí, lo que sé es que si vos ese residuo proteico que te queda, lo analizás, te va a decir que ahí hay presencia del SARS-CoV-2. Eso es una cuestión analítica. Lo que sucede es que ese SARS-CoV-2 está ahí, pero no te va a afectar, no te va a hacer nada, porque está desarmado funcionalmente, ¿no? No estoy hablando desde el punto de vista del plegado de proteínas. Claro, el año pasado Anasol, de hecho, nos dio el seminario, uno de los primeros de Zoom, y nos contó todo esto. Lo que recuerdo es que esa técnica específica que había desarrollado con un poro permitía justamente distinguir si estaba activo o inactivo. O sea, si está desarmado, como preguntaba Martín, no ibas a detectarlo como un virus activo, y entonces era mucho mejor porque podías distinguir si realmente era infeccioso o no era infeccioso. Eso era como lo más copado de toda esta técnica. Y bueno, no sé si eso responde a Martín. O sea, seguramente si está desarmado o no ensamblado, sí lo podrías detectar por PCR, pero no te daría indicación, digamos, de que es infeccioso o no. De contagiosidad. Exacto. Claro. Creo que eso responde a todas las preguntas.
Y si no hay más preguntas de la audiencia, te agradecemos de nuevo muchísimo. Bueno, Como dice Cintia, siempre es un placer escuchar tu trabajo, completamente de acuerdo. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por participar hoy y los esperamos en 15 días. Muchísimas estupendo. gracias, Omar. Un abrazo grande. Adiós a todos. Espectacular charla. Seguimos en contacto. Siga laburando como vienen haciendo, que lo están haciendo grandiosamente bien. Me gusta mucho lo que hacen, siento mucho orgullo de lo que hacen, porque en cierta medida hacer un cambio de paradigma en muchos modos de trabajar en Argentina, y eso es algo que me siento muy orgulloso de poder considerarme amigo bueno, no solamente de Galo, que pasó una cuestión personal, sino del INS. Así que les mando un abrazo a todos y todas, y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, no sé, les surge algún interés, me escriben un mail y va a estar todo bien. Muchísimas gracias. Súper, mil gracias. Un capo, Omar. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Un chao. abrazo para todos. Muchas gracias por venir.